Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Esperamos que se encuentren muy bien. Les voy a compartir algo antes de hacer la oracioncita y la cancioncita, porque es muy importante para que lo tengan presente. Como ustedes saben, septiembre es el mes de la Biblia para nosotros y nosotras los católicos, ¿verdad? Este, y lo celebramos por un motivo. Entonces, ahorita les vamos a ampliar con un videíto también, y ahí después se los vamos a compartir. Pero esta era la sorpresa que les teníamos. La otra semana, para celebrar este mes bíblico, vamos a tener a una expositora súper genial, muy buena. Ella es teóloga boliviana, se llama Sofía Chipana Quispe. Y ella nos va a hablar acerca del tema del buen vivir en diálogo entre el libro de la vida y el libro de la Biblia. Ustedes como talleristas están cordialmente invitados e invitadas, ¿verdad? Ya eso lo tienen como el campo fijo, porque esta invitación se va a abrir a gente que también está en animación bíblica en Centroamérica. Entonces, para que ustedes sepan, ¿verdad? Que esperamos que contar con su presencia, pero también con la presencia de gente de Centroamérica, de animación bíblica. Entonces, para que sepan, es igual, ¿verdad? De 2 de la tarde a 4 de la tarde, es como si estuviéramos en taller. Aquí donde dice solicitar ingreso para participar, ustedes no lo van a hacer, como ustedes saben, ¿verdad? Porque a ustedes les va a llegar el link directamente. Entonces, pueden invitar a otros y a otras también para que aprovechen esta excelente exposición, este excelente tema que nos va a dar Sofía. Y ustedes dirán, ay, ¿por qué un jueves y no un sábado? Lo que pasa es que, como ustedes saben, digamos, esta gente está súper comprometida y súper ocupada, ¿verdad? Y Sofía nada más podía ese día. Pero a nosotros nos pareció genial, a nosotras nos pareció genial porque también se unía con el mes bíblico, la semana bíblica, entonces nos pareció genial. Entonces ahí les queda la invitación. Se las vamos a enviar también a los chats, a los WhatsApp, para que la aprovechen, estemos acá puntual. Ella, pues va a trabajar ese tema y va a estar muy bonito. Entonces, para que sepan. Y ahora vamos a empezar con la oración inicial. Bueno, este es el tema con el que vamos a trabajar hoy, ¿verdad? Que es el de Marcos 7, 31, 37. Pero más adelante lo vamos a leer. Y para empezar con el taller, pues ustedes saben que siempre tratamos de unir la oración, la canción, para que le pongan mucha atención, porque todo tiene que ver, todo tiene un sentido del por qué. Entonces, si alguien me hace el favor de leer la oración para todos y todas, enciende tu micrófono y ya después lo cierro. Si me hace el favor, ¿quién? Yo, Marjorie, ¿está bien? Sí, muchas gracias. Nos envías a consolar y a acompañar. Nos has puesto en el mundo a tu gente para suavizar el dolor de otras vidas, para acompañar los malos momentos, para ayudar a llevar el peso de otros y otras. Nos envías a los hermanos y hermanas a repartir ternura, a decir el afecto, a potenciar al caído, a consolar al doliente, a sanar las heridas y a amar a todos y todas como lo hacías tú, Jesús. Nos envías por el mundo, Dios Padre, Madre, a traer la buena noticia de tu amor, a recordar que la fraternidad y sororidad es posible y la equidad es una tarea a conseguir. Nos envías a despertar conciencias, a descansar a los que están quemados, a sosegar a los intranquilos e irritados, a crear clima fraterno, sororal y cercano. Nos envías cada día, en cada momento, a todos tus hijos e hijas y a todos los rincones del mundo, para llevar tu mensaje de fraternidad, sororidad, de paz, de perdón, de equidad y de justicia. Nos envías para estar disconformes y luchar, para cambiar este mundo injusto y mal repartido, para hacerlo humano, igualitario y feliz, y no descansar hasta que todo el mundo viva dignamente.
nos envías, Dios Padre, Madre, para que logremos para todos y todas la vida en abundancia, la dignidad completa, el amor y el pan partido y repartido entre todos y todas. Amén. Amén. Muchas gracias, doña Miriam. Bueno, vean que ahí hay unas palabritas de las cuales es bueno retomarlas, ¿verdad? Para que nos vayamos familiarizando con ellas. Y una de esas palabras es la fraternidad y la sororidad, de las que el profesor Hansel nos habló el sábado en la formación laical. ¿Se recuerdan? Los que estuvieron. Y a ver, ¿quién me puede decir qué es la sororidad? La hermandad, pero entre mujeres. Exacto, ¿verdad? Es esa alianza entre las mujeres, esa amistad, ese respeto, pero entre mujeres, ¿verdad? La fraternidad es entre los hombres, por eso frater, y sororidad de hermanas, ¿verdad? Entonces, es algo que ha caracterizado mucho, ¿verdad? Ahora este lenguaje, o sea, el ser sororales con las otras, ¿verdad? Es esa alianza que debemos de tener, ¿verdad? El de acompañarnos, el de apoyarnos, porque no son, y no vernos como competencia, ¿verdad? Porque eso es algo que el sistema nos ha enseñado, ¿verdad? De que yo estoy por encima de la otra, le tengo que tener envidia, yo le tengo que ganar, no, ¿verdad? Esa sororidad lo que busca es esa hermandad entre las mujeres, para cuando lo escuchemos ya sepamos qué significa, ¿ok? Ahora vamos a escuchar una cancioncita, como les decía, pongámosle mucha atención a la letra. Si hablara palabras de parte de Dios, si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Palabras de parte de Dios, si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire, de nada me vale. Manos no ayudan a nadie. Sin amor las manos no ayudan a nadie. La fe que mueve montañas, si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si doy lo que tengo, incluso mi vida, y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire, de nada me vale. Las manos no ayudan a nadie, de nada me vale, de nada me vale.
ayudan a nadie. Sin amor las manos no ayudan a nadie. Sin amor las manos no ayudan a nadie. Sin amor las manos no ayudan a nadie. No ayudan a nadie. No ayudan a nadie. No ayudan a Y entonces, si alguno o alguna me puede decir por qué celebramos en septiembre el mes de la Biblia. Hay dos, perdón, hay dos razones. Una, bueno, a nivel católico, porque celebramos, creo que es el 30 de septiembre, que se celebra la muerte de San Jerónimo, ¿verdad? Que fue el hombre que dedicó su vida a estudiar, a traducir y estudiar la Biblia al latín. Y luego está también la otra versión que hay sobre los hermanos, los evangélicos, que ellos celebran la Biblia el 26 de septiembre, si no me equivoco, porque fue cuando ellos terminaron de imprimir, creo, al español, la Biblia. Y creo que fue un señor Casiodoro, no me acuerdo qué. De Entonces Reina, a esa, ah, de Reina. de la reina, ¿cierto? Y a esa Biblia tenía en la base una tapa, era un oso, y entonces le llaman la Biblia del oso. Eso da pues origen a la famosa versión de Reina Valera, porque era, después de eso se traduce ya bien revisada por Cipriano de Valera y él da, se forma entonces la versión esta que llaman Reina Valera. Más o eh, menos por ahí es lo exacto. que... No, muy bien, excelente, María Livia. Por eso es. Ok, gracias. Entonces, bueno, queríamos hacer esta pregunta porque también en el centro bíblico lo celebrábamos, ustedes se recuerdan, ¿verdad? Ahí presencial, hacíamos una entronización y todo eso de la Biblia. Entonces, tenerlo presente, ¿verdad? Eso. Entonces, para continuar en esa misma línea, les voy a presentar un videito chiquitito que queríamos que lo vieran, que le pongamos atención también. La Biblia es palabra de vida. La Biblia es... ¿Sabías que la Biblia no fue escrita por una sola persona? Esta compilación de documentos fue realizada de la mano de los agiógrafos o escritores sagrados, que se encargaron de recopilar información de la tradición oral y ponerla por escrito. ¿Sabías también que la palabra evangelio viene del griego evangelio, que significa buena noticia? Para los y las cristianas, el evangelio es uno solo, Jesús. Sin embargo, en la Biblia tenemos 4 versiones escritas de esta buena nueva, según Marcos, según Mateo, según Lucas y según Juan. ¿Sabías que celebramos en septiembre el mes de la Biblia porque el 30 de septiembre la iglesia festeja a San Jerónimo, quien tradujo la Biblia de los idiomas originales hebreo-griego al latín, y esa versión bíblica se le conoce como la Vulgata? A partir de entonces, este texto bíblico fue el oficial de la Iglesia Católica por siglos, hasta nuestro tiempo. Durante el mes de septiembre en nuestras comunidades es una oportunidad para celebrar, pero también para dar gracias a Dios por su palabra encarnada en la vida de muchas personas. Como animadores y animadoras, es nuestra responsabilidad animar a nuestras comunidades para que se adentren en el estudio minucioso de esta, atesorarla en nuestra propia vida y sobre todo que nos ilumine en nuestro día a día para hacer la vida en aquellos y aquellas que tanto necesitan de una palabra de liberación. Gracias, misioneros y misioneras, oyentes y servidores de la palabra, por acompañarnos en este mes bíblico 2021. El equipo del Centro Bíblico Claretiano para que tengan vida de Costa Rica les agradece su compromiso y fidelidad con la palabra. Queríamos por medio de este videito, ¿verdad? Recordarles eso, el que tenemos una gran responsabilidad como oyentes de la palabra, ponerla en práctica. Por eso el de servir, ¿verdad? No podemos quedarnos con esta buena noticia, sino que hay que hacer la vida en tantos rostros que lo necesitan, ¿verdad? Y Mari tiene un anuncio. Mari.
Que Dios te bendiga, felicidades. Mari, estás en silencio. Le Ya, cantamos es cumpleaños que se feliz. me pegó el audio, perdón. Bueno, esa era la idea. Primero, a decir que nosotros creemos en la vida y como centro bíblico, al igual que Jesús, celebramos la vida. Hoy es un día muy especial porque Marjorie cumple años y yo creo que todos la queremos mucho, todos y todas la queremos mucho y queremos decirle que con ella celebramos la vida, que le deseamos lo mejor y que deseamos que él tenga hoy muchas lindas sorpresas y especialmente hoy la mejor sorpresa es tener vida y tener salud, ¿verdad? Entonces yo les invito a que todos quitemos el audio y le cantemos a Marjorie un minutito Bueno, mientras les doy el segundo anuncio. ¿Les parece? ¿Les parece? Claro que sí. Perfecto. Ok, entonces empezamos. Feliz, cha, cha, cha. Te deseamos a ti. Cha, cha. cumpleaños, Marjorie. cumpleaños Feliz. Queremos mucho, Marjorie. Marjorie está cumpliendo años. Muchas Piñata, bendiciones. piñata, dale la Felicidades. que Dios te bendiga. Felicidades, Marjorie. Dios le Felicidades. bendiga. Ese era un anuncio comunitario, pero este es otro también. Como Marjorie bien nos decía, este mes es el mes de la Biblia y entonces la idea es que nosotros todos y todas para motivarnos hagamos un altarcito en la casa y verdad y vayamos compartiéndolo porque yo creo que también esa es una manera muy linda de evangelizar en nuestros hogares, ¿verdad? Tener un altarcito con la Biblia, ¿verdad? Que para nosotros y para nosotros y nosotras claretianos, ¿verdad? La Biblia y la palabra es central. Entonces las invitamos y los invitamos a que hagamos un altarcito y durante todo el mes ahí vamos compartiendo, ¿les parece? Ok, bonito. Está bien. Muy bien, gracias. Bueno, Ay, muchas gracias. esos eran mis avisos. Gracias, Me Mari. No, más bien muchas gracias por los mensajitos que cada una me transmitieron por los chats. La verdad es que no, no puedo pedir más a la vida. Siempre lo he dicho que el centro bíblico es mi segunda casa, es mi segunda familia y son las personas que siempre me apoyan en todo momento, tanto las del equipo como ustedes, talleristas. Entonces, muchas gracias y siempre lo digo, no solo he crecido, ¿verdad? De edad, pero también he crecido mucho con sus experiencias de vida que me han marcado siempre. Entonces, súper agradecida y aquí estoy llorando. Más bien, muchas gracias y esperamos sus fotos de los altares, que las compartan ahí en los chats, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces, para continuar, espérenme que ya se me olvidó que seguía. Bueno, hoy nos toca lectura popular y comunitaria de la Biblia, ¿verdad? Entonces, por fin nos toca un texto de Marcos, ¿verdad? Siempre se nos venían apareciendo los textos de Juan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer antes de entrar bueno, más bien cuando entramos a un evangelio para recordar y repasar un poco? Hacer una reseña más o menos de lo que de Marcos sobre la época que se escribió, quién fue, ta. Ajá, exacto, ¿verdad? El contexto de la comunidad. Pues sabemos, ¿verdad? Que Marcos es totalmente diferente a Lucas, a Juan, a Mateo, ¿verdad? Entonces, para tener un poco claro y fresco, digamos, para que, y recordemos eso, ¿verdad? De que son escritos en diferentes épocas, en diferentes circunstancias, responden a diferentes problemas, entonces, tener presente eso. Entonces, a ver, yo no les voy a preguntar, ¿okay? Ustedes me van a ir diciendo, porque yo les compartí ayer el contexto de Marcos, ¿verdad? Ya ustedes lo tenían, pero es a modo de recordar. ¿Qué me pueden decir de Marcos?
que fue escrito para aproximadamente por el año 65, más o menos, por el 60-65. Ajá, exacto, ¿verdad? Como fecha, Y por eso mismo, a ver. y por eso mismo, digamos, no supo nada de la destrucción del templo por ese año en que se escribió, ¿verdad? Exacto, porque la destrucción del templo, ¿en qué año fue? 70. En 70. 70, exacto, porque si Marcos hubiera sabido de la destrucción del templo, lo hubiera transmitido. Escrito. Exacto, ¿verdad? Entonces, Fue el primer evangelio. es un hecho que marcó mucho a los judíos, ¿verdad? Fue También el primer evangelio, ajá, pero que era porque muy, está de segunda en nuestras Biblias. bueno, porque se impuso la comunidad de Mateo, me imagino. Ajá. Además, Marcos, por cuestión de autoridades, ¿no? Porque se impuso más, tal vez tenía más fuerza en el momento que se estableció esto, la comunidad de Mateo. Pero también para Marcos era muy importante, como dar a conocer quién fue Jesús. Para él era muy importante eso. Entonces uno, según lo que hemos visto, el Evangelio de Marcos es como una gran introducción para llegar a contarnos la pasión de Cristo. O sea, que ya, deseo de que todos conozcamos quién es Jesús, porque también para esa segunda etapa, cuando aparece el Evangelio, pues ya hay gente, muchos judíos se han ido, ya todo esto ha ido llegando a los paganos, están por el lado de Roma, entonces necesitan como ir dando a conocer todo lo que había dicho Jesús, las enseñanzas, y fortalecer, dar a conocer toda la buena nueva, ¿verdad? Todo lo que el Señor nos enseñó. Pero Exacto. quería que todos supiéramos quién era Jesús, era como un apuro. Ajá, exacto. Entonces, perdón, doña Marta. Marcos trataba con gente humilde y pobre. Ajá, Estaba en exacto. comunidades. Sí. Exacto, sí, exacto. Los destinatarios comúnmente, ¿verdad? Eran estas comunidades marginadas, excluidas, ¿verdad? Para retomar un poco lo que decía María Livia, de que por qué Marcos fue por mucho tiempo relegado, dejado ahí, ¿verdad? Porque primero lo veían como muy aburrido, como muy escueto, como que su vocabulario era muy pobre, de hecho, ¿verdad? Y él escribe de una forma sencilla, ¿verdad? Entonces, por mucho tiempo se dejó de lado, pero después, ¿verdad? Los avances, los estudios y todo eso, ¿verdad? El interés aumentó, ¿verdad? Y más cuando se dieron cuenta que fue el primer escrito, ¿verdad? Fue el primero, Marcos fue el primer iniciador de lo que fue el género literario llamado evangelio. ¿Y cómo era este? Fue escrito en griego popular. Ajá, en griego popular koiné, de hecho, del pueblo, ¿verdad? El pueblo gentiles, de la gente humilde. Exacto. Entonces, ahí podemos ver, ¿verdad? Que sus destinatarios era gente Humilde. El pueblo. gentil, pagana, ¿verdad? El pueblo, exacto. Entonces, y retomando lo que María Livia decía, ¿verdad? La pregunta que Marcos hace, ¿cuál es? Que María Livia la dijo. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Exacto. Y Marcos nos da una pista. ¿Dónde? Al puro principio, al puro principio. No, al puro principio. Marcos nos da una pista. ¿Cuál es? Donde dice el comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Exacto, ¿verdad? Entonces, Marcos lanza esta pregunta, ¿quién es Jesús? Pero él también lanza la respuesta, ¿verdad? Desde el principio, ¿verdad? Jesús es la buena noticia, esta es la buena noticia de Jesús, Hijo de Dios, el Mesías. Ya desde ahí, ya les digo la respuesta. Pero ¿cómo tienen que averiguar que verdaderamente Jesús es la buena noticia y es el Hijo de Dios? A través de la vida de Jesús. A través de la vida de Jesús resumida en el Evangelio de Marcos. Se tienen que leer el Evangelio de Marcos. En aquel momento, escuchar el Evangelio de Marcos. Ahora nosotros y nosotras, ¿cómo sabemos quién es Jesús? Si es esa buena noticia, leyendo el Evangelio de Marcos. Todo lo que Jesús hizo. Don Jorge. Solamente recalcar algo que me parece importante con lo que decía usted, Mayorita, ahí de que era poco conocido y eso. En la introducción de la Biblia del pueblo, de nuestro pueblo, dice que, bueno,
viene hablando todo eso de que hasta el siglo XIX estaba relegado a la misma iglesia. Ya lo puse. Ahora dice que el interés ha ido en aumento hasta nuestros días, y esta es la parte que me parece interesante. Al irse desvelando poco a poco lo que pretendía, confrontar a sus oyentes y lectores con el sorprendente misterio de la identidad de Jesús de Nazaret, misterio que sigue fascinando al hombre y a la mujer de hoy, tanto como hace 2000 años. Exacto. Ok, porque se dieron cuenta de eso, ¿verdad? Según los estudios que iban haciendo y todo eso. Ok. ¿Quién escribe este evangelio? ¿Cómo se llama? Marcos, creo que era uno seguidor Un discípulo de Pedro. discípulo de Pedro. Ajá. ¿Qué más? Juan Marcos, según dicen que se llama. Según dice Juan Marcos, el que sale, ¿verdad? En Hechos, creo que sale, ¿verdad? Sí, con... Pero es una hipótesis que se ha planteado, pero también puede ser que no, ¿verdad? Puede ser que ese Juan Marcos no sea. Porque recordemos también, ¿verdad? Que la obra de Marcos nos sitúa en una segunda generación cristiana. El evangelio ya ha traspasado las fronteras religiosas del mundo judío, ¿verdad? Y también se ha abierto a otros lugares, ¿verdad? Traspasando estas fronteras también a los paganos, ¿verdad? Como que esta buena nueva también era para esta gente excluida y marginada. Incluso llegando hasta Roma, ¿verdad? Y ha empezado la persecución también de los exacto, seguidores porque, de Cristo. Perdón, porque al llegar esta buena nueva, incluso a oídos de Roma, de este imperio, ¿verdad? Ya hay rapidísimo es catalogado como un movimiento sospechoso y es castigado, ¿verdad? Incluso con la muerte, persecuciones, división, expulsiones de las sinagogas. Muchos de los textos que nos da Marcos revela mucho de lo que estas comunidades estaban pasando. ¿Qué más? También este evangelio es conocido como el evangelio del secreto mesiánico. Ajá, ¿por qué el secreto mesiánico? Por el núcleo de la pasión y muerte de Jesús. No, más o él menos. Él hace milagros, pero le dice a la gente que no cuente, vea, sana a la gente, dice que no cuente, siempre se quede calladito, ¿verdad? Pero que van, que más les dice, más lo divulgan, ¿verdad? Sí, en algunas veces sí, ¿verdad? Sí, se queda callada la persona por miedo, ¿verdad? Por miedo, claro, al imperio, ¿verdad? Pero, doña Ceci. Es porque creo por lo estudiado que Jesús no quería llamar la atención. Él estaba en un nivel de humanidad más que todo, de ayudar a aquel que lo necesitara. Pero también recordemos, ¿verdad? Él ve que su proyecto entra en contradicción. ¿Con qué? Con las expectativas que tenían los judíos, recordemos. ¿Cuáles eran las expectativas que tenían los judíos del Mesías? De un rey que los liberara y que hiciera grande a Israel, etcétera. Exacto. Poderoso, con autoridad, que atropellara a los otros. Violento. Ajá, que cuando iba a venir, iba a poner a Israel sobre las demás naciones, por arriba de las demás naciones, ¿verdad? Entonces, él ve que o sea, lo están malinterpretando, ¿verdad? Entonces, por eso es que él manda, y no se lo digas, ¿verdad? No se lo digo, pero como dice María Livia, ¿verdad? A veces depende de qué tan profundo había tocado a esa persona a la cual Jesús realizó ese milagro, de que cómo se va a quedar guardado eso, ¿verdad? Más rápido decía. Pero bueno, eso es más o menos lo del secreto mesiánico, ¿verdad? Y también, Mayo, disculpe, también por el apego a la ley, ¿verdad? Porque los judíos eran sumamente apegados a la ley. Claro, ¿verdad? Ellos estaban estrictamente apegados a la ley. Ok. Marjorie, nada más un puntito nada más de que Marcos era los evangelistas, es el que más, ¿cómo es que se llama? Hace ver esa ceguera, esa sordera de los discípulos, ¿verdad? Muy bien. Eso que él lo hace ver, y de hecho usa muchos
de los milagros que se dicen ahí es precisamente en relación a esa sordera y a esa ceguera de esos discípulos que viven con él, están con él, y que les cuesta. Y no le dan comprendido. Exacto, muy bien, muy bien, María. María Al final Lilia. es un pagano el que reconoce que él es el verdadero hijo. Ni siquiera fueron los discípulos, ¿verdad? Exacto, Es un muy pagano bien. que llega y dice verdaderamente, ese es el hijo de Dios. Otros fueron menos ciegos, digamos, en ese momento, según Marcos. Sí, exacto, muy bien. Recordemos que muchos de estas comunidades de cristianos o cristianas creyeron en esta buena noticia incluso hasta después de la resurrección de Jesús, ¿verdad? Recordemos que los textos a veces nosotros creemos como que fueron inmediatamente, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Pasó un proceso de incluso de años, ¿verdad? Para que estas comunidades verdaderamente creyeran que Jesús era el Mesías. Si escuchan bullas que ya aquí empezó a llover y bueno. Marjorie, Sí, Vilma. Ok. Lo interesante de la lectura del Evangelio de Marcos es que Marcos, sí, abrí el micrófono, perdón. Sí. Por un momento se me perdió. Que digamos que Marcos es el que viene a incluir el género literario de Evangelio. Muy bien. Excelente, ¿verdad? Doña Rosario. ¿Y cómo era este género conocido? O sea, ¿era un término usado para qué? Al mundo greco-romano es, ¿verdad? Ajá, ¿y cómo lo usaban? Como una buena noticia. Ajá, pero el mundo, digamos, tanto el mundo greco-romano lo utilizaba como una buena noticia, pero ¿qué era la buena noticia? Anunciar cuando llegaba el emperador. Ajá. La llegada del rey, digamos, la llegada del rey o de un emperador a una localidad, digamos. Exacto, muy bien, doña Vilma, excelente, ¿verdad? Y tanto se anunciaba, este emisario, ¿verdad? Llegaba con buenas noticias o con malas noticias, pero aún así él las tenía que llevar. Entonces Marcos ve, ¿verdad? En su alrededor esto y él lo toma, ¿verdad? Para decir, la buena noticia que ha llegado es Jesús mismo, ¿verdad? Y un poco vean que eso es un poco, muy osada de Marcos, ¿verdad? Agarrar esto porque le está diciendo al imperio, ¿verdad? Que ya no es importante sus batallas, de que su rey llegue o que su emperador llegue. No, aquí ahora el importante es Jesús mismo, ¿verdad? Su buena noticia y lo que él trae. Entonces, podemos ver eso y muy ingenioso, claro, Marcos, ¿verdad? Bueno, entonces nos vamos a quedar ahí porque si no nos vamos a alargar un poquito. Pero ustedes saben que eso ahí queda y ustedes pueden irlo retomando cuando quieran. Por eso es que se les comparte. ¿Ok? Entonces, perdón. Vamos a leer el texto que es Marcos 7 del 31 al 37. Si quieren, busquemos. Yo quiero. Marcos 7 del 31 al 37. Lo leo. Sí, vamos a esperar a que lo busquen todos y todas para ir siguiendo la lectura, doña Marta. ¿Lo tenemos? Sí, ya. Sí, listo. Ok, entonces vamos a poner en silencio nuestros micrófonos y vamos a escuchar a doña Marta. Saliendo de curación de un sordomudo. Saliendo de la región de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de Decápolis. Ahí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera la mano. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Después, mirando al cielo, suspiró y dijo, Éfata, que quiere decir, ábrete. Enseguida se le destaparon los oídos, desapareció el defecto de la lengua y el hombre comenzó a hablar correctamente. Jesús le mandó que no dijeran a nadie, pero mientras más insistía, más
más lo publicaban. El entusiasmo de la gente era increíble y decían, todo lo ha hecho bien, los sordos oyen y los mudos hablan. Gracias, doña Marta. Ok, entonces vean que ahí aparece lo del secreto mesiánico en el texto, lo que hablábamos. Entonces, ¿ahora qué paso sigue? Irnos un poquito hacia atrás. Los antecedentes, ¿verdad? Entonces, no nos vamos a ir muy atrás porque si no nos da toda la vida, sino que nos vamos a ubicar en el capítulo 7, que es en el que está este texto. Pero al puro inicio, ¿ok? En mi Biblia dice como título, rechazo de la piedad externa y legalista. ¿Qué dicen sus Biblias? La verdadera pureza. ¿La qué? La verdadera pureza. La verdadera pureza, ajá, ¿qué más? Sobre la tradición. Ajá, en otra versión mía dice discusión sobre las tradiciones farisaicas en la Biblia de Jerusalén. Ajá. ¿Qué número dijo usted? En el 7. capítulo 7, empezando el capítulo 7. El mío dice lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre, ajá. La Lo mía que dice lo que hace impuro al hombre. Lo que hace impuro al hombre. Ceguera de los discípulos. La verdadera pureza. Ceguera de los discípulos, dice la tuya, Damaris. Sí. Ah, qué vacilón. Ok, la verdadera pureza. Entonces, ¿alguna de ustedes se recuerda la lectura del domingo pasado? Sí, claro. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿La vimos? No vimos lectura comunitaria la vez pasada, recuerden, sino formación. Creo que es que la impureza la tenemos dentro. O sea, no le entra al hombre las cosas malas, sino que sale de nuestro corazón. Ajá, sale de adentro. Era este texto, la lectura del domingo pasado era este texto. ¿Ok? Entonces, más o menos lo debemos de tener ahí, ¿verdad? Presente. Entonces, bueno, ahí empieza, ¿verdad? Que los fariseos y los maestros de la ley, entonces Jesús entra, Marcos nos está diciendo que Jesús entra en conflicto o en controversia con los fariseos y los maestros de la ley. Ese es el público que Jesús tiene, ¿verdad? Nos dice en Marcos 7:1, ¿ok? Entonces, acá Jesús, ¿qué es lo que les quiere transmitir a los fariseos y los maestros de la ley? ¿Ya ustedes más o menos lo dijeron? Y Helen más o menos nos dio ahí una pista. ¿Pero qué decía el texto? ¿Qué le criticaban los fariseos o los maestros de la ley a Jesús? Que no se lavaban las manos. Ajá, ¿eso de qué nos está hablando? ¿De la qué? De impureza. De la impureza, de la ley, de no practicar la ley, de lo que decía la ley, ¿verdad? Entonces, Jesús les pone de ejemplo, ¿verdad? Que dice, o sea, si no hay alimentos impuros, tampoco hay personas impuras, ¿verdad? Entonces, ahí es donde él pone lo del ejemplo que ustedes decían, ¿verdad? Entonces, si alguien me lee el versículo 6, recuerden, Marcos 7, versículo 6, ¿qué dice? ¿Lo leo? Sí, por Le favor. respondió. Dale, Perdón, Gis. perdón. Bueno, voy a leerlo, disculpe. Jesús les contestó, qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía. Ahí, Helen. ¿En qué otra versión tienen ustedes? ¿Alguien me puede leer otra versión de la que leyó Helen? Tengo la Jerusalén. Ajá, léamela. Él le respondió, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según está escrito. Ok, perfecto, hasta ahí. Hipócritas. Vean que Jesús les llama hipócritas. ¿Por qué? Porque por un lado dicen una cosa y por otro lado hacen otra, ¿verdad? Se contradicen. No tiene que ser así, pero ellos hacen sus sinvergüenzaditas, sus cochinadas. Ajá, o sea, al final no están cumpliendo ni ellos mismos. Y ellos cumplen la ley. Porque el corazón está más largo de lo que la boca está hablando, que están puras apariencias. Ajá, Mari.
porque no hay una coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, lo que ¿verdad? hacen. Ellos están, si vemos ahí más adelantito habla de lo del Corbán, ¿verdad? Entonces ellos se justificaban, ¿verdad? Entonces ellos, lo que ellos quieren es irse puramente al cumplimiento de la ley, pero se están olvidando de la persona como tal, ¿verdad? De qué es lo que Jesús quiere hacerles ver, ¿verdad? Y por eso es que están criticando a los discípulos, precisamente. Exacto, y vean que Jesús se los dice, vean lo que dice el versículo 8. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y siguen la tradición de los hombres. ¿Por qué? Porque recordemos, en el Primer Testamento, ok, sí, la ley, ¿verdad? Pero eran 10. ¿Pero qué hicieron? ¿Se convirtieron en cuántos preceptos? 600 y resto. En 600, no sé cuántos, digamos, ahí sigue la lista. Entonces, se convirtió más bien en una carga para el pueblo que el pueblo no soportaba ya más, porque todo era cumplir, 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 cumplir y cumplir, ¿verdad? Entonces, Jesús por eso les dice hipócritas, ¿verdad? Y Jesús va más allá. Luego después en el versículo 14, ¿verdad? Y dice, y llamando de nuevo a la gente les dijo, escúchenme todos y entiendan esto. Nada de lo que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que sale de su interior es lo que mancha al hombre. O sea, más claro, nada. Como diciéndoles, todas esas actitudes que ustedes tienen son los que, ¿verdad?, hablan más, más de ustedes que otra cosa, ¿verdad? Si alguien me puede leer el versículo 18. Él les dijo, aunque también vosotros carecéis de inteligencia, ¿no comprendéis que todo lo que entra de fuera en el hombre no puede contaminarle? Solo el 18. Ajá, exacto. ¿Y a quién les está diciendo esto? Estamos en el capítulo 6. A los discípulos. A los discípulos. Vean, después de lo que Jesús les había dicho, ¿verdad? De que eran unos hipócritas y de que se habían olvidado de lo que Dios quería, ¿verdad? Dice que en el versículo 17, ¿verdad?, dice, y cuando dejó a la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron por el sentido de la comparación. O sea, era lo que hablábamos, lo que María Livia nos decía, ¿verdad? Que muchos de los textos que Marcos pone, ¿verdad?, acá, es una crítica a los discípulos que son los que caminan con Jesús, son los que conocen a Jesús y son los que menos entienden el mensaje de Jesús. No les ha calado verdaderamente, ¿verdad? Y después, ¿quién me puede leer del 20 al 23? ¿Alguien? ¿Alguna otra? Pero decía que lo que sale del hombre, perdón, Sabe, solo una. A ver, Olga. perdón. Dele, Pero Olga. decía que lo que sale del hombre, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Siga. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Ok. Entonces vean lo que Jesús les está diciendo. O sea, menciona un montón de cosas. Pero dicen que estas salen ¿de dónde? Del corazón del hombre. Exacto, de dentro, del interior de uno, ¿verdad? ¿Y manchan a quién? A sí mismo. A los hombres, a las otras personas. Ajá, así mismo, pero exacto, a las otras personas, porque vean, si nosotros nos ponemos a ver todas esas cosas, malos pensamientos, robos, homicidios, ¿a quiénes se los hacemos? Envidia, ¿a quiénes se los hacemos? A otros Y a otras, exacto, a otros y a otras. Así hacemos el mal, así cometemos, ¿verdad?,
todo esto, y eso es lo que nos hace impuros, es lo que está diciendo Jesús, ¿verdad? No puede ser que digamos, pues sea a mí misma. Todo eso se lo hacemos a los otros y a las otras. ¿Verdad? Entonces va más allá de algo personal. Si fuera personal, como siempre se los hemos dicho nosotros, ¿verdad? De que sí, está bien, yo me daño la vida, ¿verdad? Pero cuando mis acciones repercuten a otras personas, ahí está el problema, ¿verdad? Porque traen consecuencias, no solo para mí, sino para otras personas. Les hago daño a otras personas. Entonces no se vale decir, no me voy a vacunar porque es mi vida, por ejemplo. Pero si te contagias, estás contagiando a otras personas. Entonces no solo es tu vida. Sí, es la de los demás también. Es la de los demás también. Entonces, es muy fuerte lo que Jesús les está diciendo y a sus discípulos. Vean que Jesús les está respondiendo a sus discípulos porque dice que los discípulos no entendieron, no están en nada. ¿Ok? Si vamos entendiendo hasta ahí, Mari. Oh, claro. Marjorie, es que me parece muy importante como retomar eso que estás diciendo, porque yo creo que es como esencial. Las acciones de uno no solamente digamos, lo dañan a uno, sino que hay todo un entorno que se ve perjudicado, ¿verdad? A veces no solamente la familia, también la misma sociedad. Por eso es que somos seres comunitarios, ¿verdad? Y digamos, Jesús insiste tanto en la comunidad, ¿verdad? Porque definitivamente las acciones no solamente dañan a una persona, o sea, eso tiene consecuencias para todos, ¿verdad? Incluso para la naturaleza misma, Exacto, ¿verdad? para la madre tierra, exacto. Muy bien. Ok, entonces, así rapidito viene el texto de la mujer pagana. ¿Qué recordamos de este encuentro con Jesús? La que le pedía que, la serofinicia es que le pedía a Jesús que le curara a la hija que estaba enferma. Esa. Que le reclamó lo de que hasta los perritos comen el pan de lo que se le cae al amo. Ajá, entonces vean. Es lo que más me marca de todo eso. Ajá, entonces vean, así rapidito porque no podemos ubicarnos en este texto porque no es el que corresponde, pero tiene todo que ver, ¿ok? Entonces, vean que dice, salió de allí y se fue al territorio de Tiro y Sidón. Ahí nos está diciendo, ¿verdad? Es que les iba a presentar el mapa, pero la verdad es que no lo abrí, pero bueno, ahí lo voy a buscar un poco. Pero este era territorio que Tiro y Sidón. Fronterizo. Pagano. Pagano. Territorio pagano, exacto, ¿verdad? Ahí nos está diciendo, ajá, exacto, ahí nos está diciendo, ¿verdad? Que está en territorio pagano, ¿ok? Extranjero. País gentil, ¿verdad? Entonces dice que, ¿quién oyó hablar de él? La serofenicia. Una mujer. Mujer cananea. Ajá, una mujer, ¿ok? Y esa mujer, ¿qué hace? ¿Qué dice? Le pide que le cure a la hija. Ajá, porque la hija que tenía. Un espíritu mundo. Un demonio. Estaba poseída, digamos, ajá, por un espíritu inmundo. Recordemos que en esta cultura, bueno, en este momento ahora no se tenía los avances que ahora nosotros tenemos en cuanto a los nombres de las enfermedades. Entonces, cualquier enfermedad era atribuida a un espíritu. A un demonio, a un espíritu. O también, ¿verdad? Que estaba en pecado, o sea, si no, o sea, la niña no, ¿verdad? El enfermo no, pero sí, que habrán hecho tu mamá o tu papá o tu abuelita y los de atrás, ¿verdad? Por eso Dios te castigó. Recordemos que aquí también está esta imagen del Dios retributivo, que si usted hace cosas buenas, Dios le da cosas buenas. Si usted hace cosas malas, Dios le da cosas malas. ¿Qué malo habrás hecho para que Dios te castigara con una enfermedad? ¿Verdad? Esa es la mentalidad. Ok, entonces, pero esta mujer, ¿qué hace cuando llega donde Jesús? Se postró. Se postró, ¿verdad? Estamos siguiendo rápido las características. Se postró. ¿Y qué era el postrarse? Ponerse de rodillas. Humillarse, digamos. Reconocer que era el maestro. Reconocer quién era él. Reconocer a Jesús como Mesías, como Hijo de Dios. Y vean que, de hecho, ella le dice Señor. Ustedes lo ven, y es la única vez
¿verdad? En Marcos, que sale esta palabra del Señor y en boca de una mujer y pagana. ¿Verdad? O sea, ella lo reconoció. Entonces, se postró, lo reconoció y probablemente esta mujer fue discípula de Jesús. Porque los textos cuando nos salen que alguien se postra, probablemente fue seguidor de Jesús o discípulo que anunció la buena nueva de Jesús. ¿Ok? Entonces, con este texto, ¿qué es lo que nos quiere decir Marcos? Que Jesús se abre, digamos, a los paganos o a otras comunidades. No vamos a seguir solo a los que ya veníamos trabajando con los judíos, sino que se abre a otras comunidades. Exacto, vean, y no es porque Jesús lo quiso, no. A veces nosotros queremos decorar este texto, porque vean Jesús cómo se refirió a esta mujer. Le dijo perra. Horrible, le dijo. Y en este momento, los judíos trataban así a los paganos, como perros, ¿verdad? Entonces Jesús, como buen judío, también se refirió a esta mujer así. Recordemos que Jesús no fue que aprendió todo así de un solo, ¿verdad? Fue un proceso que él llevó. Jesús era judío y murió siendo judío, ¿verdad? Entonces, él como buen judío también, al referirse a ella de una forma despectiva y grosera. Entonces, él, o sea, para los judíos, el Mesías tenía que venir solo para los judíos, ¿verdad? Para nadie más. Podemos ver en este texto que esta mujer fue maestra de Jesús. Ella le enseñó, ¿verdad? Que también otros y otras pueden tener acceso a esta buena noticia. Y vea cómo tomamos ese café, ¿verdad? Apaguemos nuestros micrófonos. Mari, si me ayuda en eso, por favor. Ok, entonces vemos eso. Entonces, tiene algo de lógica ese texto, ¿verdad? Porque Marcos nos está presentando ahora esta apertura del evangelio a los gentiles y lo hace a través de dos mujeres excluidas por la sociedad, ¿verdad? La mamá que va e intercede por la hija y la hija, ¿ok? Entonces a Marcos le interesa subrayar mucho la actividad de Jesús entre los no judíos. Él está trabajando para ellos, para los no judíos. Exacto. Para los paganos. Ok, entonces podemos ver eso detrás, tiene un porqué. Entonces, ya para entrar en el texto, tenemos que tener eso presente, ¿verdad? Por eso es que Marcos nos dice el nombre de la región y todo eso, porque él quiere resaltar eso, que la buena nueva también se está abriendo a otros y a otras. Recordemos lo de que ya ha traspasado las fronteras, ¿verdad? Ok, entonces, vamos ya a entrar al texto que nos corresponde, porque sí está muy interesante. ¿Okay? Entonces, es Marcos 7, del 31 al 32. ¿Quién me hace el favor de leerlo? Ah, no, ya lo habíamos leído, ¿verdad? Doña Marta no lo había leído. Ok, si tenemos alguna otra versión ahí, es importante que la digamos, ¿verdad? Porque es bueno compararlo de las versiones. Entonces, a ver, ¿qué dice el versículo 31? Dice en la mía, Jesús volvió a salir de la región de Tiro y pasando por Sidón y los pueblos de la región de Decápolis, llegó al lago de Galilea. Es el 31. Ok, sí, perfecto. Ok, entonces ustedes dirán, ay, ¿por qué Marcos nos presenta como esta geografía? Vean que aquí encontré el mapa. Entonces es importante que nos ubiquemos. ¿Sí lo pueden ver ahí? ¿Ok? Entonces, se ve muy bien, se ve muy bien. Espérenme para ver si puedo poner el puntero, pero bueno, no me deja. Ok, bueno, entonces vean, aquí arriba está Fenicia, ¿lo ven? Arriba de Galilea, está Fenicia. Luego ven que a la izquierda está Tiro y arribita está Sidón. Ok, entonces si nosotros recordamos el texto de la mujer pagana, ¿verdad? Él nos decía, salió de allí, se fue al territorio de Tiro y Sidón. Entonces Jesús estaba por este territorio, en este territorio, ¿ok? Esto ya es territorio extranjero, territorio pagano, ¿verdad? Entonces dice que Marcos dice, dejó el territorio de Tiro y Sidón
y se dirigió, bueno, el territorio de Tiro, y se dirigió de nuevo por Sidón, ¿verdad? Y ustedes dicen, qué vuelterío y qué hizo Jesús, ¿verdad? Hacia el lago de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Vean dónde está Decápolis. Hasta acá abajo. ¿Verdad? Entonces vean todo lo que Jesús tuvo que atravesar. ¿Verdad? Para ir hacia el lago de Galilea. Pero si ustedes no, obvio, o sea, no lo tenemos que ver así, ¿verdad? Como que llegaron rápido, ¿no? Caminando, o sea, eso les llevó días. Pero también hay que ver algo que ahora Marcos por algo nos está poniendo esta geografía, porque nos está poniendo a Jesús en un territorio específico. Que si nosotros vemos el mapa, ustedes dicen, pero ¿por qué Marcos pone a Jesús como dando esa gran vuelta si pudo muy bien bajar solo al lago de Galilea? ¿Verdad? Pero tiene una intención, ¿verdad? Tiene una intención. ¿Por qué? Porque esta es una región, este es un país pagano, ¿verdad? Entonces, él quiere resaltar eso otra vez, no solo con la mujer pagana, con el milagro anterior, sino en este texto específicamente. Quiere resaltar eso, ¿verdad? Que esta buena nueva también está llegando a otros territorios paganos. Que amplió su actuar en un gran territorio, digamos, de no paganos. Exacto, pero también, ¿verdad? Sí, y también Marcos como judío, ¿verdad? Tienen mucho en mente, o sea, ellos lo tienen muy presente de que esta región de Tiro y Sidón es muy mal vista, porque no sé si recordamos, ¿verdad? Que este era un país gentil, ¿verdad? Pero también este fue el hogar de Jezabel. ¿Ustedes se acuerdan de Jezabel? Que sale en Primera de Reyes. ¿Quién era Jezabel? Que sale con Elías. ¿No se recuerdan? Que se menciona mucho. ¿No era la esposa de Elías? A reina, no. Jezabel era la esposa de Acab, ¿verdad? Ella era extranjera, era pagana. Entonces, ella era de este territorio de Tiro y Sidón. Por eso era que era mal visto. ¿Por qué? Porque esta reina, aparte de que era de origen extranjera, porque era fenicia, ¿verdad? Fue la que restableció el culto a los dioses semíticos, tanto de Baal como de Asherá, ¿verdad? Entonces, por eso fue que este territorio es mal visto, porque ella venía ahí y porque ella restableció el culto a estos dioses paganos, ¿verdad? Entonces, por eso es que ellos recuerdan mucho esto y lo tienen muy presente. Los judíos del norte, ¿verdad? Los del sur no, porque es su territorio, pero los judíos del norte sí lo ven mal, lo recuerdan como eso, ¿verdad? Como un lugar pagano, ¿ok? Y hay gente pagana también, ¿ok? Entonces, podemos ver eso. Y lo de la Decápolis, ¿verdad? Es que Decápolis significa 10 ciudades, ¿verdad? Entonces es como una unidad política. De hecho, estas ciudades todavía existen y monumentos muy, muy bonitos y todo eso. Entonces, Jesús, Marcos lo que nos está diciendo, ¿verdad? Es como que Jesús elige quedarse en ese territorio, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué Jesús decide o elige quedarse en ese territorio pagano? ¿Ustedes por qué creen? ¿Por qué Marcos no lo presenta así? Porque son territorios paganos. Quería hacer milagros. Ajá. Porque nos quiere mostrar esta apertura, ¿verdad? Esta apertura que también tienen que tener sus discípulos, ¿verdad? Recordemos que todas esas enseñanzas son también para sus discípulos que caminan con él, ¿verdad? Entonces, leamos el 32. A ver, ¿qué nos dice? Ahí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera la mano. Ok. Dice, ¿quién lo lleva? Ay, algún familiar del sordo, algún conocido, algún amigo. Él no va solo, lo llevan. Ajá, y se le llevaron un hombre que era sordo y apenas podía hablar. Ajá. Ok. Ustedes se recuerdan, de hecho está empezando este
Evangelio, en el capítulo 2, el milagro de los amigos que llevaron al Paralítico. paralítico, que lo bajaron Que lo por el llevan. Ajá. El techo de una camilla. Exacto, ok. Este texto está un poco ligado a esto, ¿verdad? Son los amigos. Y cuando hablamos de amigos, ¿es una qué? Comunidad. Una comunidad, exacto. Entonces, ¿quiénes lo llevaron? La comunidad, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué lo llevaron? Para que, lo curaran, sí. Porque está enfermo, ¿verdad? Y le pidieron que le impusieran las manos como medio de invocar el poder divino. Ok, espérenme un momentito, ok. Entonces dice, le llevaron un hombre que era sordo y apenas podía hablar. Entonces, Marcos nos presenta la discapacidad que este hombre tiene, ¿verdad? Que era sordo y medio mudo. Tenía dificultad para hablar. Tartamudo. En mi Biblia dice tartamudo. Tartamudo, sí. Ok, entonces. Sordo y tartamudo. Exacto, sordo y tartamudo. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Ustedes creen que este hombre era sordo de nacimiento? ¿Qué hacía la comunidad? Que la comunidad es sorda y muda. Sí, por ahí va, Marielo. Pero a ver la pregunta que yo les decía. ¿Ustedes creen que este sordo era sordo de nacimiento? No, seguramente se quedó después. Exacto, muy bien. Exacto, porque tartamudeaba. Entonces quiere decir que con los años se fue perdiendo. Ay, Dios. Fue perdiendo su capacidad auditiva. La capacidad auditiva y por eso se iba haciendo tartamudo. Exacto, ¿verdad? Pero no podía escuchar las palabras, exacto, ¿ok? Entonces, era tartamudo y sordo, ¿verdad? No de nacimiento, pero sí, pero aún así, ¿era un qué? Un enfermo que en la mía dice que sordo mudo. Sí, pero era un discapacitado. Tartamudo, ajá, es tartamudo. En el griego dice que era tartamudo. Sí, un discapacitado, pero a ver, las personas discapacitadas o enfermas. Excluido. Exacto, era un excluido de la sociedad, un rechazado, un marginado. Marginado. Y vean qué bonito, porque probablemente su comunidad lo tenía marginado, pero al llevarlo a Jesús, ¿qué nos está diciendo de esta comunidad? Que lo quieren incluir. Exacto. Quieren hacer partícipe del reino de Dios. Exacto, que hay fe. No quieren, exacto, es una comunidad de fe y no quieren que sigan habiendo enfermos en su comunidad. Y van con fe, exacto, ahí se muestra mucho la fe, que no nos menciona el texto, pero podemos verlo detrás, ¿verdad? Por eso lo llevan, por eso deciden llevarlo. Sí, Mari. No, qué bonito aquí como vemos otra vez la comunidad, ¿verdad? La comunidad puede servir, como veíamos antes, también para ser dañada si alguien, o sea, es como la relación de las personas con la comunidad. O sea, tanto puede ser para bien como para mal. O sea, una persona con una actuación puede dañar la comunidad, pero aquí cómo la comunidad puede acoger a la persona y cómo dice ahí que se lo presentaron a Jesús, porque él no llegaba solo. Ok, exacto, ok, no llegó solo, la comunidad le trajeron, dice, ok, sí, vamos bien hasta ahí. Hola. Yo no te perfecto. Ok, entonces ahora retomando lo que María les decía, que nos habla de una comunidad tartamuda y sorda. ¿A quiénes se había dirigido anteriormente que no habían entendido? Los discípulos. A los discípulos. Entonces, nos está hablando de estas características de estos discípulos que no están escuchando y que seguramente no están proclamando la buena noticia. ¿Verdad? Sí lo podemos ver. Recordemos que cuando salen personajes, están representando a grupos, a comunidades. ¿Ok? Entonces nos está dando características de una comunidad, en este caso de los discípulos. Es una comunidad que le cuesta entender, que le oye, cuesta pero entender. Que no entiende, ¿verdad? Exacto. Él lo dice más de una vez, el que quiera oír que oiga, ¿verdad? Le cuesta entender, ¿ok? Y vean otra cosa, ¿ok? ¿Qué es lo que le piden a Jesús? Como ya ellos seguro sabían lo que era hacer, entonces que tome
le tome la mano. Le suplican que le imponga las manos. Ponga las manos. Ajá, que le imponga las manos. Vean qué fe la de esta comunidad. No le dicen como, cúralo, por favor, pero le suplican que le impongan, aunque sea las manos, ¿verdad? Recordemos que el imponer las manos era una práctica en la que ellos creían, ¿verdad? De imposición para sanar, ¿verdad? Entonces ellos muy bien, aunque sea, o sea, imponen las manos para que se cure, ¿verdad? Entonces, era una práctica usada y ellos lo sabían, ¿verdad? Ok, entonces dice que, y le suplican, vean que en mi Biblia dice, y le suplicaban que impusiera sobre él la mano. Pero el imponer sobre él las manos, ¿qué implicaba también? Tocar un pagano. El que lo tocara. Exacto, el que lo tocara. El Entonces, poder divino. Ellos creían en un poder divino que era el de poner las manos. sí, el de imponer las manos era una creencia que ellos tenían, ¿verdad? Que con solo poner las manos, sí, la persona iba a sanar o por lo menos iba a disminuir su dolor. ¿Ok? Pero al tocarlo se hacía impuro Jesús. ¿No? Exacto, y no solo al tocarlo, ya Jesús, digamos, ellos al llevárselo ya Jesús estaba impuro porque estaba cerca de un excluido de la sociedad. Pero bueno, ya Jesús ya venía impuro desde hace rato, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ok, y vean, ok, quieren esta sanación a través del acto de tocar, ¿verdad? Porque ellos creían en esto, era una creencia. Y menciona el nombre de la comunidad, de quienes lo llevan, y del enfermo, y de dónde son. Nos dice el texto. Decápolis. Ajá. Son de Decápolis. Y nos dice el nombre. No, ¿verdad? No, ¿verdad? Entonces nosotros estamos suponiendo, ok, estamos suponiendo de dónde son. Dice que del territorio de Tiro y Sidón, ¿verdad? Entonces quiere decir que son paganos, ¿verdad? Pero también pudieron haber sido judíos, porque en esas regiones también, apaguemos el micrófono, por favor. Creo que a don Alonso se le activa. Yo he estado apagando, pero lo vuelven a encender. Entonces, por favor, sí, es que si no hay mucha interferencia. Sí. Ok, entonces vean, si suponemos que están en ese territorio, pero también nosotros debemos de entender algo, ¿verdad? Que en estos territorios también habían judíos, ¿ok? No quiere decir que porque sea territorio pagano, no habían judíos, ¿verdad? Pero habían judíos. Pero el texto en sí no nos dice si era pagano, ¿verdad? Del territorio de la Decápolis, de Tiro Sidón, tampoco nos dice que sea judío. Pero eso no importa, ¿verdad? Porque detrás de eso lo que hay es una enseñanza o lo que Marcos nos quiere decir con esto, ¿verdad? Entonces hay que tener también presente eso. Luego, ¿qué dice? ¿Qué sigue? Dice, lo tomó, lo apartó de la gente y a solas le metió los dedos en los oídos, después le tocó la lengua con saliva. Ok. Entonces, ¿qué hace Jesús? Lo aparta de la gente. Primero que todo lo aparta. ¿Y ustedes por qué creen que Jesús hace eso? Parte y se queda solas con él. Por el secreto mesiánico. Quiere que lo vayan a creer que sea tal vez algo mágico. No tanto por el secreto mesiánico, porque recuerden que lo del secreto mesiánico, el texto cuando lo leímos nos decía, ¿verdad? Pero ustedes porque creen, digamos, supongamos, ¿por qué Jesús se lo lleva aparte? ¿Por qué no lo hizo ahí? Yo me imagino que había muchos de esos que van después a culparlo, a decirle a los fariseos, o estoy como enredadilla, va a decirle después a los fariseos que de las cosas que él está haciendo, digamos, él no quiere como que, él hace las cosas, pero no quiere como que lo vean como algo mágico, sino... Como que quería privacidad. Ajá, también, porque como que quería privacidad. Recordemos que Jesús, vean, sí. en el versículo del capítulo 7, también tal vez recordemos. podría ser que no quiere como figurar, digamos, como
prefiere hacerlo como, no a escondidas, pero sí como guardando, sí, la privacidad o ¿cómo me explico? O sea, como no, que no sea así como muy evidente, pomposo, digamos, como Bueno, para que quiere hacer el bien, digamos, sin que nadie lo vea tanto. Exactamente, sí. Ajá, más o menos, pero vean. Vean lo que dice el versículo 24, vea, dice, del capítulo 7, con lo de la mujer pagana. Salió de allí, se fue al territorio de Tiro y Sidón, entró en una casa y no quería que nadie lo supiera. Digamos, Marcos como que nos está diciendo como que Jesús quería como privacidad y apartarse, pero no lo logra. No lo logra porque luego viene esta mujer, se entera que él está por ahí, ¿verdad? Y ya después se aparta para otro territorio y aún así, ¿verdad? Entonces, por esto mismo, ¿verdad? O sea, Jesús es tan conocido, o sea, se ha difundido su ¿cómo se llama esto? O sea, ha sido tan reconocido su fama. Ahí se les mandó que no le dijeran Sí, a su nadie. fama. Ok, se ha difundido tanto su fama que ya es imposible, ¿verdad? Que pase de ser percibido. Pero aún así, ¿verdad? Aún así Jesús sigue accediendo no se niega. Entonces, no sabemos el por qué, ¿verdad? No sabemos ni dónde ni qué le dijo. No sabemos, el texto no nos lo dice. Pero podemos hacernos esta pregunta, ¿por qué? Pero bueno, ahí nada más deducimos. Sí, Vilma. Yo lo pienso también, él se apartaba para que los que lo siguieran no lo siguieran porque él hacía signos, sino por fe, por su palabra. Se pegó. Vamos a figurar a todos, de verdad, a todos, digamos, les decía cuando los sanaba, no le cuenten a nadie o cállese o qué sé yo, para que la gente no lo siguiera por sus milagros, digámoslo así, por sus signos, sino por fe, por convicción propia. Sí, exacto, por convicción propia, porque también podemos deducir, como nos están diciendo en este texto, Jesús no va diciendo como todos, conviértanse y crean en la buena noticia. No, Jesús nada más pasa por los territorios. Se ha conocido su fama, pero no es que él va y diciendo, sí, yo los puedo curar, crean en mí. No, él no quiere convencer a nadie. Es en total libertad, ¿verdad? Que la gente llega a él. Sí, Mari. También yo veo aquí como Jesús quiere que tengamos una relación más personal con él. O sea, él quiere, se lo lleva aparte como para tener él interactuar solo él con la persona que está enferma. También recordemos que la persona esta no es solamente una persona, ¿verdad? Lo que hemos dicho siempre, representa una comunidad que está en esa condición, ¿verdad? Entonces, es como el acercamiento de Jesús, como él como que promueve, digo yo, una relación personal con nosotros, porque para seguir a Jesús tenemos que experimentarlo. Entonces era como una manera de que lo experimentara, digamos, el sordo en el caso de la lectura, pero también la comunidad, ¿verdad? A la que le está hablando Marcos. Exacto, y en total libertad, ¿verdad? Como estamos diciendo, Jesús no está obligando. Marjorie. Señora. En esto, digamos, ahí uno lo que ve son reflejados esos discípulos, ¿verdad? Ay, qué pobrecitos, les cuesta en comprender a Jesús, ellos dudan, preguntan, no entienden, pero aún así ellos siguieron con él, a pesar de que les costaba entender. Siempre siguieron con Jesús. Ajá. A pesar de todas sus dificultades. Y a pesar de todas sus faltas de comprensión, Jesús siguió contando con ellos. Aún hasta después de la resurrección. Y ellos le siguieron aún así también. Exacto. A pesar de que ellos dudaban, también seguían. Exacto. Porque se iba dando poco a poco, se iba dando esa fe, ¿verdad? Ok, vamos a seguir. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Marjorie. Sí. Que también ellos a la vez son testigos de todo esto que está pasando Jesús ante la comunidad. No sabemos porque, vean, él dice que se lo llevó aparte y no había nadie. O sea, sí, pero antes de eso.
Claro, sí, ellos están, sí, claro, porque los discípulos están caminando con Jesús, ¿verdad? Por Y eso, algunos sí ajá, son ajá, testigos, ajá. Claro, ajá. claro. Ok, entonces vamos a seguir. Entonces Jesús lo tomó aparte de la gente, ¿verdad? Y a solas con él, ¿qué hizo? Le metió los dedos en los oídos. Ajá. Y la sacó con saliva, tocó la Después le lengua. tocó la lengua con saliva, levantó la vista al cielo, suspiró y dijo. Ok, quedémonos ahí, suave. Porque ahora vamos a ver como una serie de procedimientos que eran como procedimientos o acciones que eran parte de estos ritos de curación que eran muy comunes en esta época, ¿ok? Jesús no está haciendo nada nuevo. Él simplemente está retomando algo que es muy común de esta época. Pero quiero ver algo, algo en las traducciones. ¿Qué dice en la parte de donde dice? Es que es en el mismo versículo 33, pero dice, le metió los dedos en los oídos. En una versión, en una Biblia mía dice, y le tocó la lengua con saliva. ¿Quién tiene una versión diferente? En esta Jerusalén dice, y con su saliva le tocó la lengua. Ok, sí, más o menos, dice lo mismo. Ajá. ¿Alguien tiene La una mía versión? dice, escupió y tocó su lengua. Exacto, escupió. En el texto griego dice eso, ¿verdad? Que él escupiendo le tocó su lengua. Podemos ver, ¿verdad? Es esta acción de Jesús. Entonces, primero dice, lo apartó, ¿verdad? Y a solas con él, le metió los dedos en los oídos. ¿Ok? Entonces lo tocó. Ya le habían puesto las manos y ahora dice que lo tocó al ponerle sus dedos en los oídos. Después dice, escupiendo él, Jesús, ¿verdad? Jesús escupiendo, y yo imagino que en sus dedos, en sus manos, ¿verdad? Le tocó su lengua. ¿Ok? Entonces podemos ver esto, ¿ok? Él escupió sobre sus dedos y le puso sus dedos en la lengua a este hombre, ¿ok? Esta manera de, digamos, como de escupir en las partes enfermas, ¿a qué se les recuerda a ustedes? Pero es que María Lidia se la apagó. Perdón, desde todo el tiempo la saliva se le ha conocido un poder curativo. Exacto. Por eso él hace eso, ¿verdad? Al tocar la bien. lengua, él se le quita lo tartamudo. Muy bien, exacto. Cuando uno era niño, algo así, a uno le decían, se caía y sana, y le ponían saliva. Entonces, sí, el famoso hipo que le ponían la saliva y un papelito en la frente. Exacto. Eso ha sido siempre. Exacto, de siempre. Vilma, Rosario, ¿usted tiene la mano levantada? Sí, es que lo que yo te iba a decir es que en el caso mío, dice, al momento los oídos del sordo se abrieron y su lengua quedó sana. Todavía no vamos por ahí, Vilma. Me fui muy adelante. Sí. Oh, my God, perdón. Este es el 35. No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Tranquila, ¿ok? Vamos con que él escupiendo le tocó su lengua. Estábamos viendo esta parte, ¿verdad? De que la saliva en estas prácticas curativas hebreas era muy común. Y bueno, en nuestro tiempo también ahora, ¿ok? Pero también algo, la saliva fuera de, ¿a qué denota? Pureza también. ¿Cuál? Impureza. Impureza, exacto, impureza. Ustedes me ponen, sí, pero era Jesús, pero aún así, ¿verdad? Era motivo de contaminación y de acuerdo al sistema, ¿verdad? De pureza de los judíos, Jesús estaba transgrediendo la ley de pureza. ¿Ok? Entonces recordemos un poco, ¿verdad? Que a Jesús cuando lo matan también se burlan de él y le escupen. Es una forma de decirle también, ¿verdad? Desprecio. De desprecio, exacto, de ya ahora estás impuro porque te hemos escupido. ¿Ok? Pero Jesús hace todo lo contrario acá. Él utiliza su saliva para un bien común, exacto. ¿Ok? Y vean que también en esta parte, no me acuerdo a cuál padre fue que se le escuché, que él decía como que Jesús al hacer esto, ¿verdad? Es como decirle, o sea, estoy entrando en una íntima relación con vos, te estoy dando mi espíritu, ¿verdad?
Entonces él decía como es esta relación entre los novios cuando se besan, ¿verdad? O sea, no a cualquiera, no con cualquiera se hace, ¿verdad? Y Jesús hace esta misma sintonía, ¿verdad? Le está transmitiendo su espíritu a este hombre, espíritu de vida, ¿verdad? Por medio de su saliva. Mari, ¿vas a decir algo? No, era precisamente lo que estabas diciendo, o sea, que a Jesús lo escupieron como un signo de burla y de impureza, o sea, que la saliva la podemos ver que sirve como, o más bien es como un signo o símbolo simbólica de dos cosas, ¿verdad? Lo bueno, en este caso que estamos viendo, ¿verdad? Lo que hizo Jesús, y lo malo en el sentido de la impureza y como un desprecio, ¿verdad? Era un insulto, escupir, ¿verdad? Entonces era como para, pero ya lo dijiste. Sí, gracias. Ok, si vamos bien hasta ahí, ¿entendiendo? Ok, entonces vean que Marcos nos da, bueno, Jesús hace una serie de procedimientos, ¿verdad? Que era lo que era parte de este rito, ¿verdad? Después, ¿qué dice el 34? Levantó la vista al cielo, suspiró y le dijo, Effatá, que significa ábrete. Ok, entonces dice que Jesús levantó la vista al cielo o mira al cielo. ¿Por qué Jesús hace esto? Pienso que es invocando a Dios, a su Invoca Padre. al Padre. Acción de gracias. Padre. Exacto, es un gesto total de agradecimiento, ¿verdad? Y ese es el tener presente a Dios, ¿verdad? Y después, ¿qué dice? ¿Qué hace? Levantó los ojos al cielo y Hace un gemido, Suspiró gimió, suspiró, ajá. y dijo, y habló. Ajá, pero ustedes, ¿por qué creen que él hizo esta acción de el gemir? Es como suspirar, digamos, como dejar que el espíritu entre en él y luego sale y dice Effatá. Ok. Como que le diera Comunicándose con el Padre, pidiéndole ¿no? por fuerza al Padre, ¿no? Espérense, porque está hablando doña Eli y Olga. A ver, primero doña Eli y después Olga. Suspiró. Como pidiéndole fuerza al Padre, o algo así, me imagino yo, ¿no? Ajá, Olga. Sí, pienso lo mismo, como pidiendo al Padre qué sé yo, la bendición, la ayuda para hacer la sanación a aquel hombre, ¿no? Ajá, más o menos. Una unión con el Padre. Ajá, no es él el que lo hace, sino que es el Padre el que lo hace a través de él. Ajá. A ver, escuchemos a Vilma para ya continuar. Vilma. Que más bien yo pienso que ese gesto, ese suspiro, es como, sí, el Señor me escuchó, como más bien es asentando de que el milagro se hizo, de que Dios lo escuchó. Ajá, más o menos. Pero también ese suspirar o ese gemir, ¿cuándo lo hace? Cuando dice Abba. No, una. A ver, una como nosotras. Cuando gemimos o suspiramos, ¿por qué lo hacemos? Uno siente un alivio, o que le quitan un peso de encima, algo así. Una emoción. Una emoción, ajá, exacto. Más o menos, pero también recordemos, Jesús lo hace también en esta manera de compadecerse y de tener misericordia con este hombre, de ponerse en sus zapatos, de él sentir lo que esta persona ha sentido por mucho tiempo, al ser marginada y excluida. Y ese es ese gemido, ese suspiro que uno hace, pero también de alivio porque hizo algo. No es que se quedó ahí. No es porque, sentí algo, sentí lástima, no hice nada, no. Ese gemido, ese suspiro nos tiene que llevar a una acción y eso fue lo que hizo Jesús, ¿verdad? Pero también en esa línea de alivio porque, ¿verdad? Él logró también ponerse en los zapatos de esta persona y de sentir lo que él estaba sintiendo, ¿ok? Y después, ¿qué dice Jesús? Jesús, sí. Pronunció Effatá. Ábrete. Éfata, y esto es, sea abierto, ajá, exacto. Éfata, esto es, sea abierto. ¿Ustedes por qué creen que Marco nos pone ahí la traducción? Marcos también que escribía en arameo a veces. Era una palabra aramea, exacto.
una palabra aramea. Pero porque ustedes creen, él nos pone ahí de una, sea abierto. Esto es, sea abierto. Para que la entendamos nosotros. No, los que la nosotros escuchan. no. Exacto. No, él los escribía que al lo pueblo que escuchan en ese momento. Exacto, los que en aquel momento estaban escuchando, y porque recuerden que también su auditorio, ¿verdad? Era helenista. Ajá, eran Y no griegos. entendían, exacto, no entendían estos términos. Por eso es que él de una dice, y esto es, sea abierto. Y en otras, como en la de la sanación de la hija de Jairo, cuando dice Talita cum, y ahí también nos dice qué es, y así en otras palabras, ¿verdad? Porque las personas que están escuchando en ese momento no hubieran entendido, ¿ok? Entonces dice que esto es abierto. En la mía dice eso, ¿verdad? Sea abierto o ábrete. En otras versiones, ¿qué dicen? Ábrete, dice la mía. Ábrete, sea abierto, ajá. Sí, ¿verdad? En la mayoría de todo. ¿Y ustedes qué creen que Jesús le está dando a entender a este hombre cuando le dice esto? ¿Ábrete a qué? A creer. Al reino de Dios, a la fe. El proyecto de él. Ajá. A escuchar. A escuchar. Ajá. Ábrete a. Las Y demás a la personas. sanación, a escuchar. A comunicarse con los Al demás. servicio. Ajá, exacto. Ábrete a, ¿verdad? A entender el amor y la misericordia de Dios de una forma diferente. Ya no es por medio de castigos o de ritos o de leyes, sino es por su misericordia y su amor. Ábrete a anunciar la buena nueva. Ábrete a salir de esos esquemas tan cuadrados. Ábrete a. Es como que le está diciendo, o sea, y hoy a nosotros y nosotros también nos está diciendo como, abrámonos a aquellos y aquellas que son diferentes o hacen las cosas diferentes. Abrámonos a no cumplir leyes y ritos, sino a ir más allá, no quedarnos solo ahí. Abrámonos a la buena noticia de Dios que todavía nos sigue hablando hoy a través de los acontecimientos. Sí, en aquel momento era para estas comunidades también. Ábranse a aquellos que están fuera del territorio son paganos, que son excluidos, que son marginados. Ábranse a las mujeres, a los niños, a las viudas. ¿Sí vamos entendiendo esa parte? Sí. Ok. Claro. Ok. Sí, Mari. Mari, estás en silencio. Podemos ver aquí que cuando muchas veces los profetas para ver la resistencia, o más bien usaban una metáfora como para decir lo de la resistencia del pueblo de Dios, ¿verdad? Que era que digamos, Sí. la sordera y digamos la ceguera era como parte. Entonces, eso que estás diciendo, qué bonito, ¿verdad? Porque es un transformar el corazón, es una conversión. O sea, abrirse a la voluntad de Dios, abrirse al reino de Dios, abrirse a nuevas formas, ¿verdad? Entonces, es como decir, es transformarnos hacia el proyecto, hacia el reino, ¿verdad? Qué bonito. O sea, es... Sí, exacto, y ese abrirse a la voluntad de Dios, si lo ponemos en este momento con este hombre, ¿verdad? No es a la voluntad de Dios, ay, que Dios es su voluntad de que vos sigas excluido y marginado. No. O esclavizado. Es a transformarse. Exacto. Y hoy a nosotros y nosotras, ¿verdad? Abrirnos a que no es la voluntad de Dios de que la pandemia esté, ¿no? Son las consecuencias de nuestras acciones. Yo pienso, sí, yo pienso que es más bien a aceptar las personas que han sido rechazadas, a los rechazados, a los marginados, abrirse. Nosotros como, digamos, ya retornando esa vivencia, nosotros es, si el Señor te abre los ojos o te abre los oídos y te sana tu habla, tu lengua, es para que la uses en servicio de los más marginados. Ajá, exacto. Ese era el llamado, ¿verdad? Ese era el mensaje. Ok, entonces continuamos con el 35. ¿Qué dice? Al momento se le abrieron los oídos
se le soltó el impedimento de la lengua y hablaba normalmente. Ok, entonces dice, se le abrieron los oídos y se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. 3 cosas, ¿ok? ¿A quiénes se le abrieron los oídos? ¿A quiénes se le soltó la lengua? ¿Y quiénes hablaban correctamente qué? De ahí Los discípulos, después de la los discípulos. después cuando vino Pentecostés, al fin y a la comunidad. Exacto, entonces recordemos que, ¿verdad? Estos símbolos son de gente paganas que en este tiempo no podían escuchar la voz de Dios ni responderle a Dios, ni siquiera con una alabanza, porque no eran parte de la salvación, ¿verdad? No podían ni oír que Dios les hablara porque ellos no tenían derecho, no podían hablar con Dios porque ellos tampoco tenían derecho. Y no podían hablar correctamente ni siquiera por medio de una alabanza porque ellos no tenían derecho de hablar con Dios, porque eran paganos, eran excluidos. Aquí Jesús nos está diciendo todo lo contrario, que se les abrieron los ojos, que se les soltó la traba de la lengua y que hablaron correctamente. ¿Qué? ¿Qué hablaban correctamente? ¿Qué acababa de experimentar este hombre con lo que Jesús acababa de hacer? La transformación, la sanación. Ajá. Y acababa, exacto, pero y acababa de experimentar una imagen de Dios totalmente diferente. Una imagen de Dios, ¿cómo? Misericordioso. De amor. Ajá. De amor, ajá, de compasión. No de castigo. Sanador. No de castigo, de sanación, ajá. Que los acoge. Que los acoge, no los excluye. Un Dios que es para todos y todas, no solo para algunos. ¿Verdad? Entonces, este hombre acababa de experimentar esta imagen de Dios. Eso era el hablar correctamente. ¿Verdad? Sí, Mari. Marjorie también, bueno, yo no sé, los que hemos tenido experiencia de convivir con una persona que no hable, que no escuche, sabemos que esa persona vive su mundo, ¿verdad? O sea, es una persona que está totalmente, o sea, solo puede que experimentar su mundo, no puede tener una comunicación con los demás. Entonces también yo lo veo como esa manera, ¿verdad? De Jesús de decirnos, es quitar como esas resistencias, ¿verdad? Es como quitar ese ensimismamiento para poder comunicarnos con los demás y también para no vivir solo de lo nuestro, sino también escuchar el dolor de los demás, ¿verdad? Y poder hacer algo por los demás, como decíamos antes, ¿verdad? No es solamente decir pobrecito, sino tiene que haber una acción, ¿verdad? Entonces es como quitar esa resistencia para poder abrirnos a los demás y no ensimismarnos, ¿verdad? Y no volvernos hacia adentro solo nosotros y nosotras. Exacto, y si hoy nosotros nos preguntáramos cuáles son nuestras cegueras de hoy, o nuestras sorderas también, ¿cuáles serían? ¿Qué imagen de Dios estamos dando? ¿Será que todavía tenemos esa imagen de Dios que nada más quiere que cumplamos leyes, ritos, cumplamos y cumplamos y cumplamos? ¿Cuáles son nuestras cegueras? ¿Verdad? Esa es una pregunta que nosotros tenemos que hacer hoy. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con el versículo 36. Les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, más lo pregonaban. Ok, entonces ahí en ese versículo hay 2 partes. Una es, les encargó o les mandó que no se lo dijeran a nadie. Y eso estábamos hablando del ¿qué? Del secreto mesiánico. Del secreto mesiánico, ¿ok? Y por otro lado, nos dice, pero cuanto más insistía, más lo pregonaban. Más lo pregonaban, dice en la versión de doña Isa, en la mía dice, más lo proclamaban. Mío la publicaban. Más lo publicaban. Ah, ok, más lo proclamaban. Ok, entonces, ¿quiénes estaban proclamando?
la comunidad. Los paganos. Los paganos, Ajá, esos que llevaron al sordo ahí. Exacto, recordemos que proclamar la buena noticia era tarea de quienes. De los De los Primero, judíos, ¿no? De los- sí, pero primero los discípulos. Ah, sí, claro. Ajá, primero los Y ahora discípulos. Y después los discípulos, ¿qué hicieron? Pasar toda esta experiencia a quienes? A otras generaciones, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos que quedarnos solo con los discípulos proclamaron, no. Esa fue la tarea inicial de los discípulos, pero recordemos que estas ya son segundas, terceras generaciones, ¿ok? Entonces quiere decir que esta proclamación no se quedó ahí hasta hoy en nuestro tiempo. Todavía nosotros hoy esa tarea sigue vigente de seguir proclamando la buena nueva, la buena noticia, ¿verdad? Entonces podemos ver que estas comunidades, estos discípulos no se quedaban callados, ¿verdad? Y tenían que expresar o hablar y decir la experiencia vivida, ¿verdad? El decir que Dios no está solo en la ley, ni en hábitos de pureza. No callar esa verdad, ¿verdad? Ni ese misterio, sino más bien decirlo a todas voces. ¿Ok? Porque son las experiencias vividas de esas comunidades que tuvieron ese encuentro con Dios a través de Jesús, ¿verdad? No se quedaban calladas. Pues esa es la tarea de nosotros y nosotras hoy. Y que es un Dios cercano. Y que es un Dios cercano, exacto, que es un Dios cercano, que no es un Dios lejano, ¿verdad? Que no está ahí en su cielo, arriba, sino que camina con el pueblo, la experiencia del éxodo, ¿verdad? Y que también está presente en medio de estas comunidades, ¿verdad? Que están luchando, que están sobreviviendo aún en medio de la violencia y la muerte. Camina y sale al encuentro de nosotros, ¿verdad? El camino, Él sale del camino que vamos en la vida, Él sale, nos acompaña. Sí, Él nos acompaña. Exacto, muy bien, Además, ahí va. Marjorie, además no nos juzga, sino que nos acoge, nos abre el corazón. Exacto, vean, eso hay que tenerlo muy presente, porque a veces nosotros somos los jueces más implacables que hay. A veces nosotros nos otorgamos ese derecho de juzgar, criticar, señalar, condenar. ¿Y quiénes somos nosotros y nosotras para hacer eso? Ni Dios lo hace. Esas son las sorderas y cegueras de hoy. Muy bien, Marielos, muy bien. Por ahí vamos, vean. O sea, ¿quiénes somos nosotros y nosotras para decir aquel que piensa diferente está mal, aquel que hace las cosas diferente que yo está mal? ¿Quiénes somos? A veces somos los jueces más implacables. Muchos de nosotros decimos, vea, lo va a castigar Dios, por decir eso lo va a castigar Dios. Exacto, entonces vea la imagen de Dios, ¿verdad? Y se nos olvida el Dios amoroso y el Dios misericordioso. Exacto. Exacto, muy bien, Marielo. Ok, entonces vamos a terminar ya con el 37. A ver, ¿qué nos dice? Llenos de asombro comentaban, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Ok, entonces, ahí hay varias partecitas que es bueno resaltar. En la mía dice admirados. O asombrados. Se maravillaban. Se maravillaban. ¿Ok? Llenos de admiración. Llenos de admiración. ¿Ok? Entonces podemos ver la reacción de la gente cuando ya vieron a este hombre. Cuando ya Jesús se lo entregó a la comunidad, seguramente. Cuando él se reincorporó a la sociedad. ¿Ok? Cuando ya no era un maldito, un excluido, un rechazado. Se dice que se admiraron, se asombraron, se maravillaron. Imagínense qué reacción, ¿verdad? Claro, dice, ellos convivían con esta persona y cómo no se iban a admirar o maravillar. ¿Okay? Y después dice que ellos mismos dicen, todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. ¿Ustedes se recuerdan
en otro pasaje del Primer Testamento algo parecido con esto. Una parte de Isaías era. Ajá, algo de Isaías, es que aquí hay dos textos incluidos. Está uno Génesis y está otro de Isaías. Okay. Génesis es Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Pero vean que quién lo está proclamando, quiénes lo están proclamando. El pueblo. El pueblo está reconociendo la parte mesiánica. Exacto, la parte mesiánica. Porque era Isaías que decía que abrirá oídos y que... Ok, esa parte, ¿verdad? De que todo lo ha hecho bien. Ajá. ¿Verdad? Entonces, podemos ver que el Jesús de Marcos está creando un mundo nuevo al hacer bien todas las cosas. Todo lo ha hecho bien. Un mundo nuevo, exacto, un mundo nuevo en donde no hay ni judíos ni paganos, sino que todos son hermanos y hermanas, ¿verdad? Sin exclusión. Ese es un mundo nuevo. ¿Ok? Y lo otro que dice, ¿verdad? Hace oír a los sordos y hablar a los mudos, es la parte en donde decía María Livia, de Isaías. Ese es Isaías 35:5. Isaías 35, versículo 5 al 6. Si alguien me lo puede buscar, tal vez Mari, si me puedes buscar Isaías, así rapidito. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y destapados, los oídos de los sordos. Se abrirán, ajá. El 6, 75. Olga. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. La lengua del mudo cantará. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la estepa. Ok, gracias, Olga, muy bien. Ok, entonces, ¿qué nos quiere decir Marcos al poner esta cita de Isaías? Recordemos que los evangelistas recurren al Primer Testamento, pero ¿para qué? Está repitiendo. Porque como que si era verdaderamente como que sí es el Mesías, ¿no? Como que están reconociendo esa parte de que Jesús, sí, ellos inmediatamente se acuerdan de ese pasaje de Isaías. Claro, ellos son judíos y se saben todas esas escrituras, ¿verdad? Entonces, claro, es el reconocimiento del cumplimiento de la profecía anunciada en Isaías, ¿verdad? Que lo pone. Entonces, recordemos que Isaías no está hablando de Jesús, que no sabía de Jesús, ¿ok? Entonces tenemos que entender eso muy bien, que los profetas no saben el futuro, ellos leen su presente para poder solucionar sus problemas, ¿verdad? Pero ellos no ven a futuro, no tienen una bola de cristal. Isaías no estaba pensando en Jesús, pero claro, Marcos o los evangelistas muy inteligentemente, ¿verdad? Retoman estas citas del Primer Testamento que tanto saben los judíos y dicen, sí, vean que se está cumpliendo, el profeta está hablando, ¿verdad? De que vendrá uno que va a hacer oír a los sordos, de que vendrá uno que va a hacer hablar a los mudos. ¿Y Jesús qué acababa de hacer? Hablar a los mudos. Acababa de sanar a un sordo tartamudo, ¿verdad? Entonces, Dale, como él, claro, dale como él empezó el evangelio, ¿verdad? Ajá, claro, entonces la gente de una lo unió. Ah, sí, la profecía se ha cumplido, ¿verdad? Eso. Entonces hay que tener eso presente. Hasta ahí vamos bien. Sí. Mari, perdón, te tengo con la mano levantada. Dale. Sí, perdón, es que hay algo que no quería dejar pasar, que ya se nos pasó del versículo anterior, pero yo creo que es importante retomarlo, y es que los milagros no se hacen porque son un espectáculo, sino que siempre hay una participación de la persona, digamos, de la persona, no, o sea, Jesús hace una parte, pero la persona tiene que hacer otra. O sea, no y en ese, ¿verdad? Vemos cómo él dice que habla correctamente. Entonces, digamos, el hecho de que Jesús nos transforme es ¿para qué? Para anunciar su reino, para reavivar la fe. O sea, para lo que decía Marjorie antes. Antes eran los discípulos los que tenían que seguir proclamando la palabra. Ahora, ¿quiénes son los nuevos discípulos? Somos nosotros, ¿verdad? Y nosotras. Entonces, es como esa parte, ¿verdad? De que yo quería resaltar, o sea, siempre hay algo que tenemos que hacer. El milagro no es en sí para que nos maravillemos y digamos, uy, qué espectacular, ¿verdad? Sino porque
hay una colaboración, digámoslo así, de la persona a la que Jesús, ¿verdad? O a la comunidad a la que Jesús hace el bien o hace el milagro. Ok, vean, para ya ir terminando, vamos a leer Pagola, voy a leer ese comentario de Vera. Dice, nuestra Que si sordera se están en puede... eso y van para allá. Sandra, Nuestra sordera se puede reflejar en nuestros egoísmos, en la indiferencia hacia la agresión de la madre naturaleza, el sufrimiento de los desempleados, migrantes, incluso la indiferencia a las organizaciones del barrio, etc. Claro, porque a veces nosotros decimos, ay, ya vienen esos otra vez a mi puerta a decir que ayudemos con la limpieza del río, algo así, y no atendemos, ¿verdad? Entonces, en todo eso abarca. Ok, entonces voy a proyectarles la reflexión de Pagola y la vamos a leer. Dice, Pagola nos dice, curar la sordera. La curación de un sordomudo en la región pagana de Sidón está narrada por Marcos con una intención claramente pedagógica. Es un enfermo muy especial, ni oye ni habla. Vive encerrado en sí mismo, sin comunicarse con nadie. No se entera de que Jesús está pasando cerca de él. Son otros los que lo llevan hasta el profeta. También la actuación de Jesús es especial. No impone sus manos sobre él como le han pedido, sino que lo toma aparte y lo lleva a un lugar retirado de la gente. Allí trabaja intensamente, primero sus oídos y luego su lengua. Quiere que el enfermo sienta su contacto curador. Solo un encuentro profundo con Jesús podrá curarlo de una sordera tan tenaz. Es lo que nos mencionaba Mari, ¿verdad? Esa relación personal. Al parecer no es suficiente todo aquel esfuerzo. La sordera se resiste. Entonces Jesús acude al Padre, fuente de toda salvación. Mirando al cielo, suspira y grita al enfermo una sola palabra, efetá, es decir, ábrete. Esta es la única palabra que pronuncia Jesús en todo el relato. No está dirigida a los oídos del sordo, sino a su corazón. Ay, espérenme que es que se me pone este cosa aquí y lo tengo que hacer más chiquito. Le tapa. Sí, sin duda Marcos quiere que esta palabra de Jesús resuene con fuerza en las comunidades cristianas que leerán su relato. Conoce bien lo fácil que es vivir sordos a la palabra de Dios. También hoy hay cristianos y cristianas que no se abren a la buena noticia de Jesús, ni hablan a nadie de su fe. Comunidades sordas, sordomudas que escuchan poco del evangelio y lo comunican mal. Tal vez uno de los pecados más graves de los cristianos y cristianas de hoy es esta sordera. No nos detenemos a escuchar el evangelio de Jesús. No vivimos con el corazón abierto para acoger sus palabras. Por eso no sabemos escuchar con paciencia y compasión a tantos que sufren sin recibir apenas el cariño ni la atención de nadie. A veces se diría que la iglesia, nacida de Jesús para anunciar su buena noticia, va haciendo su propio camino, olvidada con frecuencia de la vida concreta de preocupaciones, miedos, trabajos y esperanzas de la gente. Si no escuchamos bien las llamadas de Jesús, no pondremos palabras de esperanza en la vida de los que sufren. Hay algo paradójico en algunos discursos de la iglesia. Se dicen grandes verdades, pero no tocan el corazón de las personas. Algo de esto está sucediendo en tiempos de crisis. La sociedad no está esperando doctrina social de los especialistas, pero escucha con atención una palabra clarividente inspirada en el Evangelio de Jesús, cuando es pronunciada por una iglesia sensible al sufrimiento de las víctimas y que sabe salir instintivamente en su defensa, invitando a todos y todas a estar cerca de quienes más ayuda necesitan para vivir con dignidad. José Antonio Pagola. Bueno, siempre José Antonio Pagola nos deja así como siempre expectativas, ¿verdad? Pero es casi que de lo que hemos hablado. Sí, Ausi. Sí, no, ahorita me acordé de doña Cecilia, si no me equivoco, es el nombre de la señora que presentó a su mamá. Sí, doña Ceci. Doña Cecilia dijo que estaba cuidando a su mamá, que la ama mucho, ¿verdad? Y la cuida hasta donde sea posible, ¿verdad? O sea, Dios se lo permita. Entonces ahí de la canción decía, de nada me vale. Sin amor, las manos no ayudan a nadie. Y entonces ella mencionaba lo del amor, ¿verdad? Hacia su madre. Y es cuidando a su mamá por ese amor, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos adultos mayores, digamos,
por ese amor que hace falta tanto, ¿verdad? Son maltratados, humillados, etcétera, ¿verdad? Entonces, retomar eso, ¿verdad? Sí, Mis manos no ayudan a nadie si no tengo amor. sí, ¿verdad? A veces de nada me vale cumplir ritos si cuando voy por la calle me encuentro a una persona y más bien me cruzo de acera. De nada me vale ir a misa, aunque no estamos yendo, no sé, y ese domingo escuchar a mi vecino o mi vecina que necesita y no lo ayudo. De nada nos vale, ¿verdad? Entonces es ir más allá. A veces creemos que con cumplir ritos, leyes, todo eso, pues estamos agradando a Dios. Pero ¿qué es lo que verdaderamente agrada a Dios, verdad? O es el de juzgar. Si Dios no juzgara, ¿verdad? Nos va a juzgar conforme hemos amado, conforme hemos entregado amor a otras personas. Ese va a ser su juicio, digo yo, no sé. Porque nadie ha venido a contarnos cómo es eso, ¿verdad? Entonces, eso, el amar, sin esperar nada a cambio tampoco, ¿verdad? Bueno, ya son las 4, entonces, Marjorie, señora. perdón, nada más, es que nos dice Vilma Rosario que ella nos quiere contar un poquito cómo ha avanzado Tiago y tal vez, ¿verdad? Como Sí. hemos estado orando por esa intención. Espérame un toque, Mari. Ok, en Ok. el momento. Sí, es que, no sé, era para recordar a los que llegaron tarde, anunciarles lo de la semana bíblica que vamos a tener la otra semana. Les vamos a enviar este afiche, pero es para que sepas, vamos a tener a una expositora, a una teóloga, y es de Bolivia, se llama Sofía Chipana, con el tema del buen vivir, en diálogo entre el libro de la vida y el libro de la Biblia. Están cordialmente invitados e invitadas. Es en el mismo horario del taller, o sea, es como que vengamos al taller, nada más que ella va a ser la que va a guiar el taller. No se pierdan este tema, va a estar buenísimo y, o sea, tenerla a ella acá y haberla conseguido y que nos diera este espacio, o sea, en verdad vale la pena. Inviten a otros y a otras también y pues ella los va a esperar con mucho cariño, ya le hemos hablado de ustedes. Ahora sí, Vilma, cuéntanos. Sí, más que todo es agradecerles por las oraciones. Tiaguito está evolucionando muy bien, con el peso poquito a poquito, pero lo trasladaron antier a Golfito del hospital de San Juan hasta acá. Y esas son las cosas que uno no se explica, porque hoy a las 12 de la noche se lo vuelven a llevar para el hospital de niños a hacerle un examen de fondo de ojo, porque tenían que hacérselo antes de venir. Yo no sé por qué se desperdician tantos recursos. Hubieran dejado un día o dos allá, ¿verdad? Le hacen el examen y después, porque ese viaje es muy cansado. Y, y mi hija está en el hospital ahí, no se puede venir ni nada, tiene que quedarse todo el día y noche ahí, sentada en una silla a la par del bebé. Está tomando pechito, gracias a Dios, está bien, son chispas del oficio y cosas de las madres que tenemos que sacrificarnos por nuestros hijos. Pero les agradezco porque él está respondiendo muy bien. Gracias a Dios por su misericordia tan bondadosa, que el bebé ahí va, ahí va. Ya lo conocí el día que lo trajeron antier. Es una boronita así, ¿verdad? Chiquitica. Pero gracias a Dios está bien. Muchísimas gracias, hermanas, y si pueden orar hoy por el examen de mañana en el fondo de ojo, que Dios las bendiga. Muchas gracias, Vilma, qué alegría por contarnos esta buena noticia. Bueno. ¿Ves? Esos son signos de vida de los que Dios nos sigue haciendo partícipes también, entonces darle gracias a Dios por eso. Bueno, ya hemos terminado el taller por hoy, no queremos robarle mucho tiempito. Si alguien nos puede hacer una oración y una bendición final, recuerden lo de los altares, mándenos fotos, hay esos altares demasiado chivos. Si alguien nos puede hacer la bendición final, recuerden que no necesariamente tiene que ser un padre o estar presente, cualquier persona puede hacer una bendición. No es ni menos importante que la del padre, pero también vale. Es el tener presente eso. ¿Quién nos quiere despedir con la bendición y la oración final?
y no todos, ni todas. Bueno. Gracias, Señor. Bueno, no sé. Sí. Dale, Marielos. Ok. Gracias, Señor, por este día. Gracias por esta clase. Queremos que caigan la ceguera de nuestros ojos y la sordera de nuestros oídos. Permite, Señor, que llevemos tu buena noticia, que nos acerquemos al que está desvalido, al pobre, al que nos necesita. Gracias, Señor, por ese amor y esa misericordia que la siento día a día, cada día que me levanto y cada día que me acuesto. A veces siento, Señor, que no soy merecedora de tanta gracia, de tanto amor de tu parte, pero igual te lo agradezco. Te pido por todos los compañeros, por sus familias, por sus hijitos, por sus nietos. En el nombre del Señor, amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, y que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias.